¿Qué pasa, Sergio? Muy buenas, bienvenido al Campamento Web. Menuda fiesta tenemos montada aquí, ¿eh? Increíble. Bueno, esto solo podía suceder contigo, Sergio, que tienes a tope de power. Madre mía, digo, esto lo hago con otro invitado y me manda a tomar por saco. Pero contigo hay que aprovechar, sí, señor. Oye, pues, espera, voy a quitar por aquí las lucecitas, que si no me nos quedamos de fiesta todo el día. Y la música, ¿no? Y la música. Y la música también. Stop. Ah, pero yo sigo escuchando. ¿Y cómo la puedes escuchar tú? Porque no le he dado el pause. Ah, vale. Eso es importante. Mucho SEO, mucho cross, Sergio, y luego estas cosas. Yo le digo, sí que le mete Emilio aquí, trae al tema. Madre mía, mira, llevo más de 5 años con esa canción y no he encontrado una mejor que me dé más buen rollo para empezar los episodios. O sea que yo creo que se va a quedar para siempre esa canción. De hecho, lo que deberías hacer es solo traer a gente que esté dispuesta a bailar la canción al principio. ¡Oh! Muy buena propuesta. O sea, tú estás retando ahora mismo aquí en directo a que la gente baile esta canción cada vez que pase por Campamento Web. Yo no reto, es un condicionante. Es decir, si quieres estar ante la gran audiencia de Emilio García de Campamento Web, te toca bailar. ¿Que quieres irte a otros podcasts así que hablan de SEO básico? Pues ya está, los tienes, ahí tienes bueno. Muchos disponibles. Oye, te digo una cosa, además empiezo con muchísima más energía la entrevista y yo creo que la gente también estará flipando diciendo, pero estos que se han tomado antes de empezar la entrevista, todo es natural, estamos en un... Hoy que es miércoles, puede ser, sí, o un miércoles normal y corriente, o no, o jueves. Miércoles. Efectivamente, es que ya estoy tan a tope que ya yo creo que casi estamos a sábado, Sergio. Madre mía. Bueno, Sergio, pues la verdad que es una alegría tenerte en el podcast de Campamento Web. Hace años hablamos sobre SEO internacional en el podcast. No hicimos bailoteo, o sea que yo creo que la entrada de este año ha sido mucho más magistral que años anteriores. Eso es. Y hoy vamos a tocar un tema bastante distinto, que es el tema del CRO o Conversion Rate Optimization. Para quienes no conozcan este concepto, sin bailoteo y de forma breve, ¿en qué consiste? Para hacernos una pequeña idea sobre de qué va a tratar el episodio. Pues básicamente lo que consiste el CRO, que es una disciplina de marketing digital. Hay que ver, perdona Sergio, sí. qué contraste de empezar bailando y ahora de repente hablando de CRO de forma formal. De hecho, la redundancia. Me ha pegado un bacronazo. Tremendo. Bueno, básicamente, a ver, CRO es una disciplina de marketing digital, como puede ser SEO, como puede ser SEM, como puede ser email marketing, donde el trabajo que realizamos se basa en entender qué está ocurriendo en tu sitio web para que, de alguna manera, aquellas personas que entran o que se están visitando hagan o cumplan los objetivos que tú te has marcado. Es decir, un objetivo puede ser que te compren, que se suscriban a tu newsletter, que te dejen un formulario relleno para tú luego venderles un curso, lo que sea. Pues es súper interesante y de hecho vamos a hablar sobre algunas experiencias, algunos casos prácticos que has desarrollado durante toda tu experiencia en el sector del CRO. Pero para entrar un poco en calor, yo te quería preguntar, por ejemplo, con el tema del formulario, porque yo creo que todos los oyentes y todos los espectadores tienen un formulario. ¿Cuál es ese truco? ¿Cuál es esa estrategia que debemos seguir siempre para que el porcentaje de conversión en un formulario sea el mayor posible? Pues mira, yo por ejemplo te voy a decir dos cosas que siempre hago en los formularios. Lo primero es saber cuánta gente intenta o inicia lo que llamamos inicio de formulario. Tú, por ejemplo, puedes tener una landing y un formulario colocado en un lugar. Lo primero que tienes que entender es porcentaje de gente que intenta rellenar el formulario. ¿Por qué? Porque imaginemos que tú tienes 1000 visitas y únicamente has recibido un formulario relleno. ¿Dónde está el problema? En el formulario, en la página con lo que tú estás contando, lo que sea. Entonces, para mí lo primero, para partir del problema, es entender, ¿el problema lo tengo en el formulario o lo tengo antes del formulario? De esa manera, estableciendo un ratio de efectividad, podríamos conocer porcentaje de personas que intentan rellenar el formulario, ¿vale? Independientemente de que luego lo consigan o no. Entonces, ese sería, digamos, para mí el primer tip. Y el segundo sería, dentro del formulario, al igual que mides cuánta gente empieza a rellenarlo, lo que es la evolución de los campos a medida que se van completando. Es decir, en un formulario donde tienes
nombre, email, teléfono, etcétera, ver cuánta gente interactúa con cada uno de esos campos. De esa manera puedes llegar a conocer si hay algún campo que genera fricción, como podría ser, por ejemplo, los selectores automáticos de direcciones, que a veces no funcionan todo lo bien que nos gustaría, o, por ejemplo, un campo como el teléfono, donde estableces un validador con el prefijo del país y si no va de forma adecuada o la gente lo mete con puntos, etcétera, ves que no va fino, ¿vale? Entonces, eso también te ayuda a entender hasta qué punto están consiguiendo rellenarlo. Entonces, eso como los básicos, pero para mí eso es siempre algo que siempre trabajo. Qué bueno. Y alguien que quiera monitorizar todo eso y hacer todo esto que nos estás contando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué herramienta o eso? ¿Qué servicio a qué servicio podemos acudir para poder registrar todos esos pasos? Pues ahí tenemos dos opciones, sobre todo. La primera es un estándar que te puede servir para medir no únicamente eso, sino cualquier otro tipo de interacciones, y sería como con Google Analytics. Con un Google Analytics y una definición correcta de eventos con Tag Manager te permitiría conocer pues, gente que interactúa con un botón, con un campo formulario, con un desplegable, con lo que tú quieras. Y luego tenemos herramientas, digamos, soluciones específicas que nos ayudan a medir, digamos, interacciones sobre los campos de formularios, como sea, por ejemplo, Zuko Analytics, como sea Formissimo. Hotjar antes lo tenía, pero quitaron esa funcionalidad. Entonces, yo siempre mi recomendación es todo lo que se pueda medir con Google Analytics, de alguna manera te ayuda a tenerlo centralizado, es a coste cero, no pagas herramientas, pero es verdad que hay herramientas que te hacen cosas muy, muy potentes y sobre todo sugerencias, porque no olvidemos que Analytics al final lo que nos va a hacer es recopilar los datos que nosotros estemos marcándole que mida, pero no nos va a proponer dónde hay un problema o no, para eso también estamos Claro. nosotros. Te Cambio, da, te bueno, da lo malo, te da los datos y luego ya las recomendaciones ya tú piensas lo que quieras hacer con esos datos. sí, 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 pero bueno, también ahí está el trabajo de esas personas que nos dedicamos Claro, por ti a mejor, esto. ¿no? O sea, No, que dejen eso quieto. ¿Qué va? A mí que va al revés. A mí lo que me gustaría es que esas herramientas pudieran avanzar ese tipo de análisis, porque haríamos cosas mucho más avanzadas, tanto por parte de los propios clientes, es decir, entenderían mucho más lo que está ocurriendo o le ayudaríamos a entenderlo, como por parte nuestra, que no tendríamos que a veces que hacer como cosas muy básicas, que es siempre lo mismo en cada nuevo proyecto que entras. Claro. Justamente hablando de esos proyectos que van entrando y toda esa experiencia que tienes como consultor en CRO, si yo te pregunto sobre esos últimos experimentos o casos prácticos, ¿qué se te viene a la cabeza? Sobre todo lo que me interesa es conocer metodologías que hayas aplicado hace poco para que sepamos un poco en qué consistieron, cómo se aplicaron y qué resultado ofrecieron. Pues, a ver, voy a, si quieres te cuento una cosa genérica a nivel de metodología y Vale, luego una digamos, concreta. ¿Vale? Mira, vale. la genérica es, para mí, siempre seguir una metodología de trabajo, que es la metodología CRO que yo utilizo, que está basada en el método científico, es decir, no, si lo buscáis en Google, método científico, vais a ver que es el del siglo XIX. Aquí que no venga nadie a inventarse nada nuevo que esté más viejo que todos los que estamos aquí. Joder, pero tan viejo eres tú, Sergio, del siglo XIX. No, que es más viejo que todos nosotros. Sí, 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 sí. Emilio, podría ser tu padre, pero no. Pues, podría serlo, la verdad, pero pero no tuve esa suerte, no tuve esa suerte. estamos en casas distintas, me parece, sí, sí. Eso es. Y entonces, esta metodología, digamos, consiste en análisis, analizar, plantear una serie de hipótesis, hacer experimentos y, de alguna manera, medir los resultados. Para mí, Ujú, siempre, por decir, ¿qué te funciona? ¿Qué me funciona siempre? Es dedicar un tiempo lo suficientemente grande a la parte de análisis. Al igual que si lo trasladamos al SEO, hacemos una auditoría donde si tú utilizas las herramientas adecuadas y le dedicas el tiempo adecuado, entiendes cómo está el proyecto, aquí es lo mismo. Aquí puedes apoyarte en herramientas como Google Analytics, herramientas más cualitativas como Hotjar, que he comentado, Crazier para mapas de calor, grabaciones, etc. Y eso al final te da un entendimiento de dónde hay problemas. Y es lo mismo exactamente que otra disciplina. Esto no sabes solucionar nada, pero simplemente entiendes los problemas que ujú. hay. Y luego gracias a eso, lo que ocurre es que las soluciones que tú propongas van a ir basadas en resolver esos problemas. Porque tú imagínate, Emilio, que te digo yo, oye, mira, Emilio, ayúdame con esta web que tengo que no estoy vendiendo nada. Tú
Cualquier persona puede empezar a proponer cosas, pues como cuando estamos en el bar hablando de cómo solucionar la crisis del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ¿no? Es que es el entrenador, es que Laporta no sé qué, tal, por poner un ejemplo, ¿no? Pues Sí. esto es exactamente lo mismo. Fíjate que cualquiera puede opinar sobre webs. Si me gustan los colores, es que he visto que Amazon hace esto, es que el otro día en un podcast escuché de uno que tiene un podcast de CRO, han hablado sobre tal cosa, ¿no? Eso todos podemos opinar. Lo importante que es cuando tú no es que opines, sino que estás haciendo propuestas de problemas que sabes que realmente existen, porque al final lo otro, en el Barcelona el problema puede que no fuera Koeman, si no lo han echado a la calle, por poner un ejemplo. Sí, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, allá donde haya datos, sobran opiniones. Y al final es que una opinión puede estar fundamentada en cosas que no son analíticas y por tanto nunca sabremos si es realmente el foco del problema o si solucionando tal error que nosotros creemos que puede ser el foco, a lo mejor damos con la solución o no. O sea que es... Claro, claro. Entonces, mira, justamente a raíz de esto que comentas, antes he dicho, voy a comentarte uno genérico y un caso específico. Sí. En un proyecto en el que vengo trabajando junto a otra persona, que está él está en la parte del cliente, Julio, te mando un saludo, que eres tú. Hicimos un análisis ya no solo de lo que ocurría en la web, sino digamos, de cómo era el proceso del cliente, esa persona desde que veía un anuncio en Facebook Ads o desde que clicaba en un anuncio de Google Ads, hasta que esa persona conseguía ser cliente final, porque hay un proceso, no solo la transacción final no solo ocurre en la web, sino que hay un proceso de off, ¿vale? Es decir, a través de un call center que al final tiene que acabar confirmando el producto. Ujú. Resumen de esto. Nosotros cuando analizamos todo ese flujo, lo que nos dimos cuenta es que dependiendo de por dónde fuese captado el cliente, la experiencia que se le ofreciera era diferente a nivel de tipología de emails que se le mandaba, a nivel de rapidez con la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué detectamos? Que había flujos que no eran todo lo eficientes que a priori se pensaba, porque al final veías que la empresa iba bien, pero te das cuenta que dentro de que va bien hay líneas que no son del todo correctas. Entonces, Ujú. eso es lo que, fíjate, la tontería a priori, pero sería un análisis importante. ¿Qué Claro. propusimos? Que independientemente de donde viniesen todas esas personas, a todos se les tratase de la misma manera. Es decir, se les respondiese igual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos notado? Hemos notado a partir de ahí, primero, minimización de problemas en la gestión con usuarios que no recibían lo que les esperaba, que pensaba que no les habían hecho caso, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, lo que es una mejora del flujo final, porque al final, como todo es homogéneo, si no funciona te das cuenta de golpe y si funciona ves que va hacia adelante en la misma Ujú. proporción. Entonces, bueno, todo al final esto lo que yo transmitido es que parte de haber invertido tiempo en un análisis, digamos, profundo para entender que ahí había un Claro. problema. Sí. De hecho, según LinkedIn, este es uno de los casos que nos has comentado, pero has trabajado con grandes marcas como el Corte Inglés, IKEA, NH Hoteles, UNICEF, Adeslas, un montón. Todas son marcas muy potentes y, curiosamente, muy dispares entre sí. Pero yo te quería preguntar si sabrías decirme algo en común de todas ellas en tu forma de trabajar a nivel de conversión. ¿Aún no conoces Ahrefs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, Ahrefs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. ¿Y tú? ¿Ya la usas? Pero yo te quería preguntar si sabrías decirme algo en común de todas ellas en tu forma de trabajar a nivel de conversión. Pues a ver, yo ahí te diría que a lo mejor no es la respuesta que tú esperas, pero te diría que Hmm. alegría, ¿vale? Oh, no Y me digas. sí. Bueno, claro, hay billetito, ¿no? No, no, alegría en el sentido a ver, cuando escuchas hablar siempre de marcas grandes, pues siempre viene, o sea, siempre se pone manifiesto
que si son más rígidas a la hora de avanzar, que si todo está más estructurado, que cuesta todo mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Realmente, para mí la base es que cualquier tipo de empresa está formada por personas. Entonces, yo al final no he trabajado con NH, no he trabajado con Interflora, no he trabajado con Sanitas, he trabajado con unas personas concretas de esa compañía. Entonces, yo lo que trato es, pues, de vender alegría. ¿Y alegría qué es? Que yo vengo a Bailar al ayudarles, comienzo de un podcast, por ejemplo. por ejemplo, de que yo vengo a ayudarles, de que si han confiado en mí es porque supuestamente han confiado en lo que han visto, lo que les han contado. Ujú. Y al igual que yo confío en ellos para poner o sea, mis horas de trabajo a su servicio, digamos, ellos confían en mí de alguna manera. Entonces, al final con esto lo que consigues es conectar con las personas y a medida que vas conectando con personas, todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene ganas de sacar el proyecto hacia adelante, por mucho que esa empresa tenga una estructura, en la medida de lo que pueda, va a tratar de moverlo o de conseguir lo que pueda, porque al final es beneficioso para esa persona. El Sí. problema es, esto puede ocurrir en empresas pequeñas también, cuando tú en ese proyecto has entrado por carambolas o por X, o porque eso está de moda y hay que hacerlo, a nadie realmente le interesa lo que hagas, y sí, te pueden estar pagando, pero realmente les da igual que funcione que no, porque querían gastarse dinero en algo y te ha tocado a ti, en ese caso. Entonces, ahí es Ujú. cuando no consigues nada. Pero cuando te involucras junto con el equipo y esas personas ven en lo que le cuentas que está chulo, que se pueden conseguir resultados, que aprendemos todos y demás, Ujú. eh, digamos, esa alegría se expande. Qué bueno. ¿Y cuáles son esos principales problemas con los que vienen este tipo de empresas? Dicen, pues mira, Sergio, tenemos un problema de, no sé, de conversión, de carrito, o no sabemos cuál es nuestro problema y necesitamos que directamente nos digas dónde podemos mejorar. ¿Cómo suele ser ese proceso de requerimientos a nivel de empresarial? Pues a ver, realmente yo con los proyectos que me he encontrado, la mayoría de veces ni lo saben. O sea, Claro. porque digamos, tienen tantísimas cosas que están trabajando, o sea, que una base de una medición adecuada o de haberse puesto digamos, a ver realmente dónde están los problemas, o sea, no han podido hacerlo. Ujú. Entonces, al final, yo, por ejemplo, lo que hago mucho es como dar una visión global desde fuera, porque también en estas empresas lo que ocurre es que cada persona hace una tarea muy concreta. Es decir, puede haber una persona para Google Ads, una para Facebook Ads, una que hace landings, una que hace email marketing, una que hace lo que sea. Pero no hay nadie a lo mejor que esté mirando desde arriba, ya no a nivel de rentabilidad del área, que eso sí que lo miran, por supuesto, porque están las directoras, los directores, sino de decir, vale, todo esto que están haciendo suma o hay cosas que están solapando, hay cosas que restan, hay cosas que perjudican a la otra persona, hay algo que nos está beneficiando este equipo de este otro. Entonces, esto de alguna manera es lo que yo me suelo encontrar, que en empresas pequeñitas, por ejemplo, lo que ocurre es que no hay nada hecho. En la grande lo que suele ocurrir es que hay mucho hecho, lo que pasa es que ha ido evolucionando, evolucionando, evolucionando y está en un punto donde o no se mira como se debería o hay cosas que se han solapado y hay una maraña que sobre todo el principal trabajo es desenmarañar todo lo que hay, que es entender todo lo que tienen. Cuando tú lo entiendes realmente es como dices, ostras, qué fácil, ya, pero para verlo tan fácil has tenido que hacer un trabajo de arqueología, digamos. Ujú. Y cuando te quieres poner a ver cuáles son esos errores que ellos tienen, por ejemplo, Sergio, yo no sé qué errores tengo, pero seguro que puedo mejorar mi conversión. ¿Cómo empezamos a monitorizar ese proceso de compra? ¿Cómo empezamos a rastrear todo para empezar a detectar focos de error y ponernos manos a la obra? Pues ahí de nuevo el apoyarte en lo que es la analítica digital. Si contamos, por ejemplo, con un Google Analytics, para mí lo principal sería ver, por ejemplo, que todas las fuentes de tráfico están bien etiquetadas, es decir, todas las campañas entran de la forma adecuada a las landings adecuadas, ver que están definidos, digamos, los objetivos que se quiere que se tengan. Imagínate, en un e-commerce ya no solo que se haga un pedido, sino que gente que añada carrito, gente que elimina un producto del carrito, cosas más concretas como
porcentaje de gente que ha visto las fichas de productos, los listados de productos. Es al final lo que te permite hacer como funnels. Y luego ya Ajá. acciones más específicas, que sería la parte de eventos, que un evento puede convertirse en un objetivo o no, y un evento podría ser pues desde un alta a la newsletter, desde gente que interactúa con los formularios del listado para hacer los filtros, perdón, formularios, los filtros de los listados, para elegir, imagínate, ordenar por precio, ordenar por populares, por marcas, lo que sea. Entonces, tú con todo eso, lo que empiezas a entender que es qué es lo que más volumen tiene, sobre todo, yo empiezo sobre lo que más volumen tiene, por dispositivos, por navegadores, por páginas y demás, y dentro de esas cosas que tienen más volumen, cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Entonces, ahí siempre, o sea, si tú eso está bien ordenado, esto que estoy contando parece muy, a ver, parece no, es muy fácil, pero muy fácil cuando está todo bien ordenado. Cuando está mal ordenado es como en una casa, no encuentras absolutamente nada. Entonces, cuando está todo bien ordenado, tienes como 5, 6, 7, vamos a llamarle tipología de informes, donde es raro que ahí no encuentres algo, si nunca has hecho nada o se presta poca atención a lo que es una mejora de la conversión. Vale, y alguien que quiera empezar a mejorar esos informes, ¿tienes algún recurso, alguna web donde la gente pueda aprender, donde pueda encontrar alguna plantilla interesante para empezar a monitorizar todo esto de la forma correcta? Ya estamos con las plantillas. Ya Ya estamos estamos con las plantillas, sí, sí, y, los ya estamos. checklists. He tardado 20 minutos en decirlo. No pasa nada. A ver, yo ahí lo que os diría es cualquier persona que trabaje digamos, para mí, ya no solo en CRO, sino en marketing digital, debería tener unos conocimientos, fijaos lo que os digo, medios de analítica, que puede ser un Google Analytics, para empezar, ¿eh? Entonces, no sé si lo sabéis, hay una certificación gratuita de Google Analytics que se llama el Google Analytics IQ, donde ellos te dan todos los materiales y si tú ves que ya estás preparado para hacer un examen, puedes sacarte una certificación oficial de Google, que son algo así, son 75 o 90 preguntas tipo test, donde si las respondes te dan una certificación oficial que te puedes poner en LinkedIn el budget y todo eso. Entonces, para mí es un buen punto de partida. Esto lo tenéis, mirad, luego de todas maneras os lo Sí, todo pondré. esto, mira, como en la entrevista salen muchas herramientas, muchos nombres, todo eso, que la gente no se preocupe que en la descripción del vídeo y del podcast van a tener todo enlazado. Eso es, eso es. Luego os decía, luego en la web mía, en magnificro.com, hay una parte arriba que pone curso gratis. Eso sería como el cierre de entrevista, pero lo metemos aquí mismo también. Sí, sí, todo adelante. Entonces, no, digo porque ahí, por ejemplo, tengo varios recursos de cursos gratuitos de CRO para empezar y también hablo de esa certificación de Google Analytics que os comentaba ahora mismo. Vale, pues fantástico. Pues, ¿sabes qué vamos a hacer ahora, Sergio? Un punto y seguido, porque llevamos mucho tiempo hablando de conversión y a mí los oyentes se me van. Tenemos que empezar a hablar de SEO, de tráfico y cosas de estas. Así que, si no hablamos de link building, de nichos y todo eso, se me van. Ahí. Así que... Vamos allá, vamos allá. Que Muchas veces, también hay sí, CRO con nichos, ¿no? Supongo. efectivamente, y de eso vamos a hablar, pero no ahora. Hablaremos más adelante para dejar aquí a la gente con la intriga. Qué malo, cada vez parezco más un programa de televisión, un informativo. Pero bueno, Sergio, mi pregunta es que muchas veces nos centramos en conseguir más y más tráfico orgánico, pero también podemos verlo desde otro punto de vista y pensar, vale, con estas visitas, ¿cómo puedo generar más ingresos? Y mi pregunta pues es esa, ¿cómo generar más ingresos con las mismas visitas? O dicho de otra forma, ¿cómo es tu metodología en cuanto a CRO y qué podamos aplicar en las webs? Claro, pues a ver, esta metodología, lo he descrito brevemente al Sí, del siglo principio, XIX, ¿no? Dijimos. siglo XIX, el método científico, etcétera, es una metodología, digamos, de 4 pasos: análisis, hipótesis, experimentación y medición. Entonces, aquí lo que hay que entender es que tu tráfico puede llegar a convertir X. Ese puede llegar a convertir depende de muchísimas variables. Si tú tienes un e-commerce y regalas los productos, seguramente convertirán muchísimo. No ganarán el dinero, pero convertirán muchísimo. Entonces, el objetivo del CRO no es simplemente convertir, sino mejorar la rentabilidad. Aquí esta metodología lo que ayuda a entender es dónde tienes problemas, qué cosas puedes hacer y validar para ver si de alguna forma tu hipótesis es correcta y tu X porcentaje que te está haciendo algo es mayor de lo que tú estás obteniendo. Entonces,
cualquier persona que tenga un sitio web, ya sea un e-commerce, ya sea un sitio de afiliación de Amazon, ya sea un nicho de Google Ads, etcétera, o sea, tiene algo que está esperando que esa persona haga, esa persona que entra. Si ponemos un sitio de Google Ads, pues que me clique en el anuncio. Pues para mí lo primero que tienes que tener claro es cuál es mi porcentaje actual que me están clicando. Supongamos que es un 5%, ¿vale? Un CTR un 5%. Yo puedo hacer cosas para mejorar ese CTR y podrías decirme, coloca el anuncio más arriba, ponle una flecha alrededor del anuncio, lo que sea, ¿vale? Pues Sí. con herramientas de experimentación lo que se podría hacer es hacer variaciones de esa página, tú mostrarle a unos usuarios tu versión original y tu nueva versión y pasado X tiempo y recopilado X visitas, tú con ese objetivo medido, ¿vale? De alguna manera, podrías ver exactamente si tu propuesta nueva es mejor o no que la anterior, ¿vale? Digamos, lo que estás comprando es, estás tratando de solucionar un problema en el mismo momento, en mismas condiciones. Esto, por ejemplo, en SEO no se puede hacer de alguna manera, o sin herramientas de experimentación cuesta mucho porque dice, por ejemplo, fíjate en el caso de un nicho de Amazon ahora, pongo un mes los botones en naranja y pongo el mes siguiente los botones en verde, ¿vale? Tienen el mismo tráfico, es el mismo momento de compra del año, te ha entrado la misma tipología de fuentes de tráfico, o sea, pueden variar, hacer que muchas cosas varíen luego ese CTR tuyo, porque de hecho, a ver, cualquiera que estéis escuchando lo sabéis, no todos los meses tenéis los mismos CTRs, ni ganáis los mismos, ni demás. Entonces, esto lo que permite es, en igualdad de condiciones, validar si tu hipótesis es mejor que lo que tenías hasta el momento. No sé Imagino, si ha quedado claro, si eso es lo que querías que claro, te sí, responda. efectivamente, que al final necesitamos un escenario donde haya realmente una igualdad de condiciones máxima, que al final hay productos estacionales y claro, pues en esos casos no podemos comparar si un botón funciona mejor que otro en marzo con respecto a noviembre, porque al ser estacional incluso la diferencia puede ser más abrumadora y no es por el cambio del botón concretamente. Claro, mira, a mí una cosa, por ejemplo, que me gusta de la disciplina de CRO frente a SEO, por ejemplo, es que en SEO entonces es una auditoría. Cuando llevas cierto tiempo, tú ya sabes de todo lo que es auditado, lo que posiblemente te funcione mejor. Pero eso que posiblemente pueden ser 3, 4, 5, 6 cosas. ¿Qué ocurre? Que tú esas cosas, como sabes que eso es lo que te va a funcionar, las pasas a producción para que las implementen y adelante. Si el sitio web mejora, y yo te pregunto, Emilio, ¿tú por qué crees que ha mejorado el sitio web? Seguramente tú me responderás, pues yo creo que ha sido una mezcla de todo. O yo creo que ha sido por estas dos, pero por si acaso metí 5 cosas más. Es decir, Sí. es muy complicado extraer una única variable. Por eso el tema de los factores SEO, o sea, creo que ya no es tan relevante esa conversación como hace años, porque antes era como el tiempo de carga es lo máximo. Y venga, todo el mundo ahí súper fricazo. He conseguido un page speed 100%, o sea, un 100. Y ¿dónde vas con eso? Eso no vale para nada, Claro. ¿no? Pues esto sería aquí lo que... Flipado, ¿no? Te faltaba decir. No, eso jamás me lo dirás a mí decir, jamás, flipado. Entonces, luego alguno no va contra nadie, que yo no tengo nada contra nadie. Pero aquí lo que te permite es, de alguna manera, tú decir, vale, tengo 5 cosas que quiero probar. ¿Puedo probar las 5 de forma independiente? Pues según la herramienta que utilices, sí o no, ¿vale? En el caso que no puedas, las pruebas de una en una, pero vas probando, te funciona, no te funciona. Entonces, si sigues como esa metodología de trabajo y esa forma ordenada, tú cuando recojas datos te darás cuenta de que eso posiblemente te funcione mejor o te funcione peor, pero tienes o te quedas igual, pero te está diciendo un algoritmo matemático que no es ni tú mirando Systrix, ni tú mirando tus gráficas de Search Console diciendo, no tengo claro, no, es un algoritmo que nos vamos a fiar que nos dice la probabilidad de que estés acertando es de un 93%. Tú dices, joder, pues si jugase a la lotería con esa probabilidad, posiblemente no estaría grabando este podcast porque no estaría trabajando.
O sea, o estaríamos hablando desde la radio del descapotable, ¿no? Hombre, desde luego. Ya mismo, ya mismo. Ya mismo. Bueno, Sergio, pues vamos a ponernos en la piel de un oyente o de un espectador que dice, vale, yo quiero mejorar mi web, pero no sé qué puedo tocar en el diseño, en la experiencia de usuario, en tema de conversión, para eso, mejorar al final el porcentaje de conversión. Sí, Vamos a hacer una especie de brainstorming venga. para sacar ideas de cosas que podemos toquetear y que sobre lo que pueden hacer cambios. Por ejemplo, a mí se me ocurre el color del botón de comprar, por ejemplo. Por Lo ejemplo. típico. Por ejemplo. Vale. Yo te tengo que decir Tú una tienes que decir más cosas, sí. no, o me dices tú una y te rebato yo si opino a favor o en contra. ¿Cómo quieres que lo Ah, hagamos? bueno, ¿de esto me quieres opinar en contra? Venga, adelante. Sí, a ver, el botón, sí, sí, es que tengo Flipao, eso, te voy a decir flipado, flipao. Muy buena, Emilio, muy buena. Buen mini punto. Mini punto, mini punto. Mira, pues por ejemplo, el tema del color, ¿vale? Que el tema del color es una cosa muy básico y que puede funcionar o puede funcionar. Realmente, cuando funciona es porque el color hace que haya un contraste destacado en esa zona. Os invito a que miréis cada uno vuestras webs y seguramente os encontréis zonas donde haya elementos que os llamen la atención. Yo, por ejemplo, esto lo hago mucho con los clientes. Cuando quiero que se den cuenta de algo, le digo, cierra los ojos. Y entonces le pongo la pantalla delante. Fijaos el experimento tonto, ¿no? Y le digo, abre los ojos. Y le digo, ¿qué es lo primero que has visto? O sea, tengo un porcentaje de acierto bastante alto con lo que espero que me respondan, ¿eh? Y ¿qué ocurre? Siempre hay algo que destaca. Pues lo que destaca no es lo que ellos quieren que destaquen, ¿vale? Pues ¿qué se interesa que destaque? Los Ah, claro. botones. Pero los botones no es porque te quieran comprar ni nada, porque el botón lo que hace es que dirige la atención hacia el punto donde se concentra el siguiente paso. Es decir, siempre lo que hay que tratar, esto es como el IKEA. El IKEA siempre tiene un camino a seguir, ¿no? Y salir de ahí es Vaya. muy complicado. Pues Sí. las webs que están bien construidas de esa manera, el camino te lo están guiando sin darte cuenta. Es decir, tú entras a una ficha de Amazon y Amazon te guía hacia la parte donde te está hablando que puedes comprar en un clic, que te lo van a entregar mañana. Es decir, ahí está como la información. Aparte que luego tú ves las fotos, te están guiando hacia ahí. Si tú dices, va paso y vas la atención para abajo, haces scroll, te está guiando a que, ojo, este producto que es tan bueno, si lo compras con estos otros dos que se compran mucho, que la gente se lleva todos estos, te cuesta solo X. Y tú dices, ostras, pues ya es que no solo necesito uno, necesito tres cosas. Entonces, te van como guiando, ¿vale? Claro. De macro a micro objetivos hacia diferentes puntos. Entonces, el tema del botón, simplemente lo que hay que tratar es, ¿por qué funciona a veces y otras no? Funciona cuando tú de alguna manera consigues que ese botón destaque frente a otro resto de cosas. Y eso no tiene nada que ver con el color, tiene que ver con que estés destacando. Claro. Bueno, tiene que ver con el color, pero claro, que no es que el naranja siempre funcione mejor, que el Eso verde es. siempre funcione mejor, sino que en un fondo negro a lo mejor un rojo, un amarillo yo creo que más, llamará la atención. Así que el botón de comprar, ponlo amarillo, no lo pongas gris, porque no se notará con el negro. Sí, sobre todo, y los mensajes que hay ahí influyen varias cosas, no es únicamente que el color La naranja funcione legibilidad mejor, también pero es importante, ¿no? En ese sentido, por ejemplo. sí, a ver, hay, por ejemplo, hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de dispositivos móviles. Entonces, yo, por ejemplo, ahí siempre pongo el ejemplo o en uno mismo, en lugares donde leemos que nos es fácil leer. Es decir, todo el mundo tenemos siempre, leemos desde periódicos, desde temas de SEO, desde lo que sea, ¿vale? Pues siempre yo invito a partir de ahora a cualquier persona que durante los próximos días se fije cuando lee desde el móvil si ese sitio le resulta fácil o no de leer. Entonces, se va a dar cuenta rápidamente de que existen unos condicionantes que son bastante comunes, que es un tamaño de la fuente, una separación entre bloques, una alineación de contenidos, es decir, y eso es sota, caballo y rey en la mayoría de los casos, pero por ejemplo que en sitios web móviles, o sea, cuesta todavía mucho de que algunas empresas se den cuenta, porque al final lo que se quiere es que haya mucho en este caso. Sí. Y luego, por ejemplo, te voy a lanzar otra idea para que ya me rebatas, a ver si sí o si no. Me ha gustado este juego, ¿eh? Vamos a seguir jugando. El tema del formulario, por ejemplo, decir, pues lo voy a poner a la izquierda o mejor a la derecha, a ver si eso convierte mejor. ¿Deberíamos hacer algo así o es una tontería? Deberíamos, pero para mí lo importante es, mira, yo justamente
hace poco estuve ayudando a una persona que conozco, me contactó por WhatsApp y me preguntó por un tema del formulario. Y me dijo, ¿tú dónde lo pondrías? ¿Lo dejarías fijo? ¿Lo pondrías arriba, más abajo? Y yo digo, ¿de qué es la web? O sea, ¿qué hace la web? ¿Por qué te pregunto esto? Porque dependiendo de para qué necesites el formulario, en una posición u otra te va a resultar más efectivo. Y te pregunto un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Emilio, nos vamos a Madrid. Toma. Necesitas un billete de Renfe, ¿vale? Tú Sí. a la web de Renfe, ¿qué entras a hacer? Pues a comprar un billete, a rellenar el formulario, de decir a dónde voy y la fecha. Directamente, o sea, no tienes que pensarte nada. Con lo cual, ahí que es lo primero que necesitas ver, el formulario, porque es lo que estás esperando hacer. Pero ahora te digo, por ejemplo, tú imagínate, Emilio, que te vas a apuntar a un maravilloso máster de CRO que existe. Vale. Uy, Yo te ¿hecho por paso. quién? ¿Hecho por quién, No, Sergio? no, dejémoslo ahí. No va por ahí, ¿vale? Ah, vale. Que por no decir de SEO, es que estamos hablando de CRO. Y tú Vale. estás buscando información. Tú llegas a una landing, ¿vale? Tú llegas a una landing. ¿Vale? Tú ahí, ¿dónde piensas que funcionaría mejor el formulario? ¿Arriba o abajo? ¿O en medio? O realmente dime, ¿tú qué vas a hacer en esa landing? Yo informarme, a Vale. ver de qué va el máster y qué me cuentan por ahí. Y si te gusta o te encaja, lo Claro, ya rellenarás, me... Claro. ¿no? Te planteas Ujú. rellenarlo. Pues en este caso, ¿dónde puede tener sentido el formulario? El formulario puede tener sentido en uno o en varios lugares donde te haya dado ese contenido una primera, segunda, tercera visión, según cómo se quiera plantear, de lo que tú estés buscando de alguna manera. Ujú. Esos formularios, yo por ejemplo, cuando los he colocado arriba, no me funcionan bien. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere sexo nada más llegar. Esa persona quiere amor Ujú. y el sexo se consigue gracias al amor, de Qué alguna manera. aburrido, ¿sí? Pues esto es, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que sería Sí. digamos, el proceso que has dicho tú. Tú antes de decidirte a preguntar por algo, por lo menos quieres ver, oye, si ese contenido, en ese caso este programa que estás viendo, te encaja con lo que necesitas, si el profesorado es el adecuado, si la duración X, en el caso que te dé precios, si ves que lo puedes pagar o no. Si cumples esos propósitos, de alguna manera, tú vas a dejar tus datos. Tú, porque te ponga el formulario arriba, esto no es Renfe. Ah, pero dejo 1000 datos y luego ya me lo leo. No, esto es al revés. Me lo leo y Claro. luego dejo 1000 datos. Sí. Vamos a poner otro caso. Por ejemplo, tema de poner imágenes muy nítidas o imágenes borrosas, porque así la web va a cargar más rápido. Ahí, ¿cómo tanteamos ese Me terreno? encanta. Buah, es que con imágenes se pueden hacer Buah, muchísimas pues cosas. genial, tú expláyate lo que quieras. Muchísimas cosas. Me encanta. A Es ver, magnífico, ¿no? magnífico. Esto es magnífico. Pues a ver, con el tema de las imágenes, aquí siempre, fíjate cuando te decía antes que explicaba, en las empresas, si están muy departamentadas las áreas de trabajo, yo al final trato de tener una visión global. Pues en este caso, con el tema de imágenes, habría que llegar a ese acuerdo. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que esas imágenes tienen que tener un propósito, ¿vale? No se debe de poner imágenes porque sí. Esas imágenes tienen que comunicar algo, o sea, el propósito es ofrecer el producto, ¿vale? Otra cosa es que lo comuniquen o no, pero tienen que ofrecer el producto, hacer imagen de marca, lo que sea. Luego que comuniquen algo y de alguna manera esas imágenes tienen que encajarse con otras áreas de trabajo. ¿Y esa área de trabajo cuál podría ser? El performance, donde si yo le meto una imagen de 5 megas, puedo o bien esperarme 15 segundos o bien me lo imprimo en mi casa a tamaño póster y me lo cuelgo en la pared, ¿no? Como un auténtico flipado. Yo me he encontrado en proyectos imágenes de 15 megas, ¿eh? Que le dije Uf, al cliente, digo, claro, el tema está que no saben que se han subido esas imágenes de ese tamaño. Por eso digo, ya. esto que estoy contando así, que nadie se lo tome como una crítica ni nada, porque yo esto lo hablo, o sea, yo lo hablo en el día a día con los equipos de trabajo. Digo, es que tú no sabes que esto se ha subido de esta manera. ¿Tú qué te dedicas? A elegir las imágenes más chulas, a recortarlas según haga falta, a colocarlas en las páginas donde tú consideras que van a vender más. Pero tú no tienes por qué saber que tu CMS te está subiendo las imágenes tal cual las estás enchufando para arriba. Entonces, ¿por qué
¿A raíz de qué viene todo esto? De que tú me dices, imágenes nítidas o imágenes que se vean. Pues yo aquí creo que hay que encontrar digamos, un equilibrio. ¿El equilibrio cuál es? Y que si tu página necesita 8 imágenes, lo que tienes que entender es que si todas tienen una calidad muy alta y todas cargan de golpe, el tiempo de carga va a ser penalizado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos soluciones como un lazy load y demás, donde te hace una carga progresiva por detrás. Entonces, no tienes que pensar imágenes borrosas o nítidas, o sea, imágenes sí o sí nítidas, donde la carga es progresiva y no impacta vamos a llamarle, en el page speed inicial. Sí. Pues magnífico. Vamos a dejar ya entonces el tema del brainstorming. No sé si tienes algo que añadir, por ejemplo, alguna prueba que hayas hecho que quieras argumentar. Pues a ver, así que piense últimamente que ha hecho prueba. Así, mira, yo pruebo muchísimas veces a quitar cosas. ¿Cómo es eso? Porque me encanta quitar cosas. A ver, El mirad. destroyer, pum, 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 No, fuera, fuera. pero fíjate dónde viene esto, siguiendo la metodología. ¿Vale? Si instalamos una herramienta, por ejemplo, de mapa de clics, antes hemos hablado de Hotjar o Crazy Egg, esas herramientas lo que nos dicen es, o con las grabaciones incluso que te ofrecen, nos dice con qué zonas interactúa la gente y dónde se queda más o menos tiempo dentro de esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me encuentro muchas veces landing muy largas, que se quiere comunicar muchísimas cosas, donde por supuesto, una mejora de conversión, y donde hay bloques que pasan totalmente desapercibidos. O sea, la gente hace scroll directamente, o sea, no se para. Por ponerte un caso, volviendo al tema del máster, de ejemplo del máster. O sea, en un programa formativo, o sea, cuando pones el temario en una landing de cursos, en el temario separa la gente, o sea, con microscopio. O sea, Sí, separa el tiempo. Porque se leen, desplegan todas las pestañitas que haya, todos los tabs, para ver claro. exactamente cada elemento del temario. En Ujú. cambio, otro bloque es de ¿qué vas a conseguir aquí? Por ponerte un ejemplo. Sí. O ¿por qué somos los mejores? Hacen Ujú. scroll. Entonces, ¿qué ocurre? Uno, pensamos que no, pero cuanto más carga cognitiva estemos trasladando al usuario, más difícil le va a ser, le va a resultar que entienda que tú quieres que haga algo o a él, digamos, recopilar las ideas básicas con las que se quede, con las que quieras que se quede. Y la Ujú. segunda es, y fíjate, hilamos con lo mismo de antes del tiempo de carga. Si yo me quito cosas de en medio, normalmente voy a tener un ahorro en el tiempo de carga, que normalmente son temas de imágenes, temas de cosas que no sirven para nada. Entonces, yo hago muchos experimentos de ese tipo, donde yo no es que acierte porque Sergio se pone a quitar cosas, sino que Sergio analiza qué cosas no se interacciona o no tienen importancia, yo propongo eliminarlas, se hacen test y por lo general los test suelen ser positivos, o sea, en un porcentaje altísimo. Y me dicen, joder, ¿cómo has acertado? Y yo digo, no he acertado no, es que he identificado el problema y la solución es muy fácil, menos es más. Ocurre con muchísimas cosas así en la vida. Qué bueno, Sergio, me encanta. Hemos hablado sobre algunas herramientas como Hotjar, como Crazy Egg. Por ahondar en estas herramientas que utilizas, ¿cuál dirías que es la más adecuada para generar mapas de calor y también grabar a esa gente? Los mapas de calor al final es también monitorizar por dónde pasa el ratón, dónde pinchan, es decir, al final eso, un mapa donde una captura de la web donde podemos ver por colores dónde se para más la gente. Claro. Mira, por ejemplo, además que está entrando el frío aquí en España, yo, por ejemplo, los mapas de calor los utilizo muchísimo. Más que una mantita, mira mis mapas de calor. Mapas de calor. Mira, yo principalmente trabajo con Hotjar y con Crazy Egg. Tenemos Speclec, tenemos Lucky Orange, A/B Testy también tiene su propio mapa de calor, etc. ¿Por qué trabajo con esas dos? Porque básicamente funcionan bien. Hotjar tiene un plan gratuito, donde además por muy poco, que son 30 euros, 29 euros al mes, tiene ya X mediciones, pero hay un plan gratuito hasta 2000 sesiones. Y Crazy Egg, por ejemplo, es para mí mucho más potente a nivel de cómo mide y de cómo la información que te muestra. Cuesta más cara,
pero tiene una ventaja con respecto a Hotjar que tiene un paquete donde tú compras visualizaciones. Es decir, Hotjar tú compras licencias por cada sitio y Crazy Egg, tú si trabajas con varios sitios o tienes varios proyectos, tú pagas, es un pago encima anual, ahí no se puede segmentar y tienes, digamos, el X 1000 Sí. visualizaciones o grabaciones disponibles. Entonces, Ajá. yo según el proyecto yo tengo Crazy Egg siempre y en algunos proyectos, por lo que sea, incorporo Hotjar. Pero digo, yo cuando alguien dice, oye, ¿cuál utilizo? Si quieres empezar, cógete Hotjar, que tiene un plan gratuito, y tú ya a partir de ahí, de si llegas al límite o no con las sesiones, amplíate. Perfecto. ¿Y qué hay de los test A/B? Porque los test A/B son bastante solicitados, yo creo, en vuestro mundillo, en el mundillo CRO, que al final es mostrar una versión de una landing y otra a un porcentaje determinado de usuarios que van a funcionar como muestra. Eso es. ¿Qué herramientas sueles utilizar para hacer este tipo de test A/B y saber qué versión de la landing funciona mejor? Si es mejor ponerlo en rojo, en amarillo, si la ubicación aquí es mejor que en otra. Sí. Pues mira, aquí yo trabajo principalmente con dos también. Una que es Google Optimize, que es gratuita, bueno, salvo que tengas el Google 360, pero es gratuita, digamos, con 5 experimentos máximo. Y también luego trabajo con A/B Testing, que es una herramienta, digamos, aquí sí que es verdad que es una herramienta de pago, mucho más cara que cualquier herramienta SEO estándar, No hay pero término medio, ¿no? no, en Cerro es verdad que no hay demasiado término medio a nivel de, por ejemplo, en las de testing. Están o las gratis o las premium. No, el término medio Ujú. está muy acotado en este caso. ¿Por qué vas a pagar por una cuando tienes gratis que encima en la de Google? Básicamente porque, de mi punto de vista, la de Google únicamente puedes hacer 5 experimentos al mismo tiempo y encima se solaparían. Es decir, tú si haces un mismo experimento sobre una ficha de producto, se estarían mezclando los dos experimentos. Con Ujú. A/B Testing, por ejemplo, lo que puedes hacer es en una misma página hacer dos experimentos diferentes donde el público sea completamente diferente, no se solape. Eso es lo que te permite entender si realmente ese experimento es el que funciona y no la mezcla de los dos o uno u otro. Ajá. Entonces, ¿por qué utilizar una de pago o no? Sobre todo en función del volumen que tú tengas y la rentabilidad que le puedes sacar a la herramienta. Si tú al final, en lugar de hacer 5 tests al mes, puedes hacer 25 y te das cuenta que esos 25 tests te hacen facturar 50.000 euros más al mes, pues el gastarte 1.500 o 2.000 euros en la herramienta no es dinero, porque estás facturando mucho más. Si tú estás pagando por una herramienta que haces un experimento al mes, que ni la miras, que la tienes ahí muerta de Ujú. risa, pues Google Claro. Optimize, que es gratis para todos los públicos y funciona muy bien. Es decir, yo tengo muchísimos proyectos funcionando y ya os digo que quien no lo haya probado, os invito a que la probéis. ¿Y cuáles son esos experimentos que más sueles optimizar y configurar dentro de Google Optimize? ¿Hay algunos comunes que casi siempre hagas o son todos los proyectos muy dispares? A ver, sí que es cierto que los experimentos se pueden llegar a repetir, pero es verdad que no en el mismo orden ni de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando al final del análisis lo tienes que personalizar para cada proyecto, lo que ocurre es que los problemas, si se repiten, si son similares, tú si ya tienes una solución que te ha funcionado, por supuesto la vas a proponer, porque va a ser mucho más rápido y seguramente puedes llegar a acertar. Ujú. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, por poner cosas concretas que suelo hacer, a ver, vamos a hablar si quieres de e-commerce o de cualquier tipo de sitio. Por ejemplo, en listados de productos, de alguna manera, el trabajar para que algunos productos destaquen frente a otros, ya sea por la imagen que tiene, ya sea por algún budget que dice algún elemento. En ese tipo de listados, puede ser listado de productos, pueden ser listado de artículos, pueden ser listado de lo que sea, ¿vale? Sí. Em, a veces también lo que se hace es una limpieza de elementos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una parrilla donde cada bloque está compuesto por una imagen, por una descripción, por un título, por una valoración, por un precio, por un botón, por un budget, por un lo que sea, por un X, claro, multiplica eso por 15 o 20. O sea, es una saturación informativa Vaya. tremenda. No sé, por Eso de ejemplo, keep it simple y al final no se da, vamos, ni por asomo. claro, a ver, no sé si ahora tú o el resto de personas que estoy viendo o escuchando, o sea, las webs de moda, por ejemplo, han pegado un cambio en eso tremendo. ¿Por qué? Porque al final
tú en una tienda física, tú te empiezas a pensar en comprarte algo porque lo ves y te gusta o no te gusta. Entonces, están cambiando esas parrillas de antes, que eran el típico e-commerce del Carrefour, ¿vale? Donde se centran mucho en la fotografía y en el precio y fuera. Es decir, luego ya miraremos si tiene talla o no. ¿Para qué vas a preguntar la talla si no te gusta lo que estás viendo? Entonces, Claro. de alguna manera también cada negocio tiene su parte, sus variables que hay que entender. Luego en la ficha de producto, por ejemplo, por poner cosas concretas también, o lo que son ficha de producto, que puede ser un e-commerce o puede ser un captación de leads o lo que sea. Ahí, por ejemplo, lo que sí que trabajan mucho es las 2-3 variables que acaben determinando la compra. O sea, normalmente hay siempre 2-3 puntos estrella que consiguen que esa compra se pueda cerrar o no. Puede ser el precio, puede ser la financiación, que eso está funcionando muy bien, los sitios que incluyen temas de Quora, Sequora, Cuotas. Sequora. Aplázame, etcétera, por ejemplo, están Ajá. consiguiendo un pelín más de conversión. Las valoraciones, si realmente son importantes y le estás dando opiniones. Si le pones las valoraciones simplemente y no pones nada más, pues a lo mejor eso no significa tanto. Entonces, sobre todo Claro. las fichas, el 2-3 puntos. Y luego, por ejemplo, en el checkout. El checkout sí que es verdad que es muy variable porque los checkouts, sí, los de Shopify son todos iguales, pero cada uno es de su madre y de su padre. Entonces, haciendo ese análisis previo para entender en qué pasos se caen, te ayuda a saber si la gente ha llegado ahí porque quiere ver los gastos de envío finales cuánto cuestan, si el problema está en que al rellenar el campo de dirección, como comentaba antes, no acaba de funcionar bien y le devuelve cosas raras, si al conectar con el banco le pide la doble validación y con el SMS no se aclara. Es decir, ahí ya pueden pasar muchísimas cosas. Vale, pues genial. O sea, ya tenemos aquí un popurrí de algunos elementos que podemos empezar a experimentar, con los que podemos empezar a experimentar en nuestras e-commerce. Y vamos a ir ahora a un tema que, como digo, seguro que le suscita mucho interés a la audiencia, y son los nichos. Así que, Sergio, ¿se puede aplicar CRO a los nichos? Hombre, por supuesto que sí, porque de alguna manera es un proyecto web donde hay nichos que tienen muchísimo tráfico y, digamos, se está haciendo. Y mira, te voy a contar un ejemplo concreto sobre esto, si me lo permites. Sí, claro. Mira, yo dirijo un máster en Webpositor Academy de CRO y cuando lo montamos, yo hacía, digamos, la validación telefónica de todas las personas que se interesaron, porque yo lo que quiero es que entre gente que va a aprovechar el máster. O sea, yo, por ejemplo, no recomendaba, y de hecho no acabó entrando nadie, que no tuviera una base de analítica lo suficientemente sólida como para enterarse de lo que allí contábamos. Entonces, había personas que cuando me preguntaban me decían, mira, pero es que yo actualmente, yo lo que quiero es también aprovechar esto porque estoy montando mis nichos, tengo algunos con tráfico ya, pero no consigo rentabilizarlo como se pueda. ¿Tú crees que aquí puedo hacer algo? Y yo él decía, digo, en las clases vamos a ver esto, pese a ser un máster para dedicarte profesionalmente a CRO, o sea, significa, dedicarte profesionalmente a CRO significa que para el proyecto para el cual trabajes, eres capaz de hacerle ganar más dinero. Si ese proyecto es un nicho, o sea, es que a mí me da igual, le estás haciendo ganar más dinero. Entonces, durante las clases, además cogimos varios ejemplos que allí cedieron una alumna que tenía varios, nos dejó uno de sus nichos para enseñar lo que se podía hacer. Entonces, por ejemplo, la gente se hizo sus etiquetados de Tag Manager con todo lo que es la estructura del AWP, ¿vale? Porque al final la estructura de tabla, de CTAs es siempre la misma. Hicimos test sobre cómo Claro, eso, trabajar. perdona, Sergio, es simplemente poder monitorizar dónde pincha la gente, ¿no? Eso Dentro es. de las tablas comparativas y todo eso que hacemos con el plugin de AWP. Pero desde dónde pincha la gente, desde cuántas veces se ha visto una tabla concreta, desde cuántas veces se ha llegado a ver el bloque de relacionados, o sea, lo que tú te imagines. Tú imagínate, por ejemplo, que tienes la tabla al principio, pero en determinados puntos tienes un bloque de relacionados o de automáticos, como quieras llamarlo. Ujú. Tú podrías saber cuántas veces han visto esos y cuántas veces han pinchado, no a nivel individual solo, sino a nivel del bloque. De esa manera conocerías la efectividad de tu bloque. Es decir, porque en una tabla, por ejemplo, puede ser muy efectiva porque te pinchen en uno o porque te pinchen en el compendio de los 5 elementos que hay ahí o de los 4 de los que pongan. Entonces, claro,
Cuando vieron como en proyectos, digamos, no estándar, como puede ser un nicho para mucha gente, porque parece como que no hay empresas de eso, parece como que es malo, Sí. ¿no? Pues cuando vieron realmente que se podía definir todo ese etiquetado, entender dónde pinchaban más, les sirvió para luego cargarse bloques donde no tenía ninguna relevancia, encima hacía que la página cargue un poco más, etcétera, etcétera. Y vieron que con test mejoraban los CTRs con cambio en el orden de bloques, etcétera, etcétera, dijeron, ostras, no me imaginaba que esto se pudiese aplicar aquí. Y yo digo, si es que me da igual el activo digital del que estemos hablando. Si tiene un objetivo que se pueda medir y tiene el suficiente tráfico, esto se puede optimizar de la misma manera que optimizaríamos un IKEA. Claro. A mí esto me recuerda cuando yo empecé en esto del SEO, yo aplicaba estrategia, ya el tema de mapas de calor y todo eso, yo lo tenía instalado en todos mis nichos y uno de esos experimentos que hice fue eliminar una barra lateral y es que la conversión aumentó un 20%, dentro de los clics hacia Amazon, un 20% y dije, jo, esto del CRO, de la analítica, la verdad que mola. O sea que está genial todo eso de experimentar, no solamente hay que quedarnos con tema de e-commerce, que también en nichos se pueden experimentar un montón de cosas y como digo, no quiere decir que ahora todos tengamos que quitar la barra lateral porque fue en mi caso en concreto, pero que cada uno pues valore y experimente para ver si convierte mejor quitando barra lateral, poniendo la tabla en otro sitio, Eso cambiando es. colores de compra para generar contraste, etcétera, etcétera. Y te hago una pregunta. ¿Qué te llevó a querer quitar la barra lateral? Pues fue realmente, eso sí que fue intuición. Lo hice porque digo, bueno, creo que si quito la barra lateral, porque vi otros e-commerce, perdón, otros nichos que no tenían barra lateral y digo, bueno, pues la voy a quitar yo también a ver si va O mejor. sea, que lo de los mapas de calor te has hecho aquí el pisto, ¿no? Te has hecho el pregoderos. Efectivamente. 1-1, Emilio, 1-1. No, pero el mapa de calor yo lo hice para testear efectivamente si Claro, una cosa funcionaba mejor que la otra. claro. Mira, eso, por Y ejemplo, perdona, Didi. no, yo era simplemente por si querías añadir algo más que veo que sea así que genial. No, te quería decir que justamente lo que hablábamos antes de centrar la atención a según qué zonas, posiblemente, ¿vale? Te digo sin haberlo visto y nada, lo que podría estar ocurriendo es que la barra lateral lo que hacía es que dividiese la atención de la persona y el Claro. cerebro no estuviese centrado en esa tablita que tú estás deseando Ujú. que clique. Efectivamente, yo creo que también pasó eso. Muy bien, Luego Emilio, en cuanto... muy bien, te veo puesto. Muy bien. Bien, has visto, yo podría haber entrado al máster. Creo que hubiese pasado ese corte. Seguro, siempre, siempre. Bueno, pues ya para finalizar, Sergio, hemos hablado de un montón de cosas, pero para quien tenga un poco más ganas de profundizar sobre el CRO, porque yo creo que la gente que ha escuchado el podcast ha descubierto un mundo nuevo y sabe que esto, pues hay pues, 40.000 historias que se podrían tratar. Entonces, para quienes quieran seguir aprendiendo, ¿qué les recomendarías para que se sigan formando? Vale, pues de forma simplificada en magnificro.com, arriba en el menú de cursos, además sale un pollito, que es como gente que está empezando, pollito. No, pero ¿Has detectado que eso aumenta la conversión, no? El no, pollito. puse emojis, puse uno, no, en los títulos yo no utilizo, pero los puse ahí para que el menú quedase más gracioso y cuando creé eso digo, ¿qué pongo? Y me puse a buscar cosas, digo, los libros es muy aburrido, esto, tal, no sé qué. Y no sé por qué, digo, voy a ver si hay algún animal, a mí me encantan los animales, ¿qué tal? Y vi el pollito saliendo del huevo y dije, digo, perfecto. No, pero luego, por ejemplo, si lees dentro, una cosa que explico es, yo me he hecho la mayoría de los cursos que muestro ahí, ¿vale? De hecho, hay uno de Google muy popular, etcétera. Y a mí, cuando está bien armado, aunque sea inicial, a mí me sirve muchísimo para digamos, reafirmar lo que ya sabes, para reestructurar ideas, para comunicarlo mejor cuando tienes que contarlo. Entonces, Sí. yo, por ejemplo, siempre digo, yo el de Google de CRO, yo diría a todo el mundo que lo hiciera, ¿vale? Independientemente que vayas a hacer CRO o no. ¿Por qué? Porque es algo de marketing digital, se expresan muy bien, transmiten ideas y los problemas que tenemos muchas veces a la hora de trabajar en los proyectos es no sabernos comunicar de forma adecuada, independientemente de que Ya. sepamos o no lo que tenemos que hacer. Así que, Ujú. y es más, bueno, espera, puedo decir una cosa más antes Sí, de, claro, de- Didi. de- de irnos, y es más, Claro. en esa página, ¿vale? En esa página, o si suscribís en la newsletter,
durante las próximas semanas, ¿vale? O incluso va a estar ahí. Que viene sorpresita. Sí, vamos a hacer un lanzamiento del de Webpositor Academy, un lanzamiento de un producto gratuito. Bueno, gratuito no, o sea, más que gratuito. ¿Por qué? Porque al final, si tú aplicas lo que te vamos a contar, vas a ganar dinero. O sea, o vas a hacer ganar dinero a gente. Entonces, el saldo es positivo. Un lanzamiento de un producto relacionado con temas de CRO que llevamos probando muchísimos meses, porque vais a ver que es un producto muy laborioso, una presentación muy cuidada. Entonces, bueno, si estáis suscritos a la newsletter lo informaremos. Si estáis suscritos a algunos canales de Webpositor lo veréis también ahí. Y si no, pues Emilio, nos tocará que nos traigas otra vez aquí a que lo contemos o algo así. Pues en ese caso tendré que bloquear tu página web y hacerte un ataque de 2. Bueno, no, a ver, depende de los que seáis, lo fuerte que seáis o no, seréis de 2, de 3 o de 4. Donde caben dos, caben tres, ¿no? Qué malo este chiste. No, ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado. Madre mía. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web. Ha sido un verdadero placer tenerte. Me río mucho contigo siempre. La verdad que es eso, transmites alegría, lo que tú dices. Tú vas llevando alegría. Así que muchas gracias por traer alegría y por traer conocimientos de CRO, que se agradecen mogollón. Eso, nada, gracias a ti, a vosotros que habéis aguantado hasta el final, o hasta el principio, hasta donde hayáis llegado. Y... Voy a poner el final al comienzo para que la gente ya se dé por agradecida. Hombre, que yo lo digo de verdad, o sea, que una persona te dedique 10 minutos de su tiempo a escucharte, joder, a mí me parece digno, porque a veces no nos da tiempo para otras cosas, entonces... Vaya. Yo qué sé, te ha cambiado, fíjate, Emilio, te ha cambiado a ti por ver el juego del calamar. Hostia, qué orgullo, ¿no? O sea... Ostras, en serio, eso, hombre, la verdad que el juego del calamar es bastante top, ¿eh? Como hayan hecho realmente esa sustitución, yo quito AdSense ahora mismo de todos mis vídeos de YouTube. Pues tienes que leer un artículo que se llama, te lo voy a pasar para que lo pongamos en las notas, se llama El juego del Crolamar. Bueno, no me digas de quién es. No digas, ya sé de quién es. ¿Y de qué trata eso, Sergio? Trata de las similitudes que existen entre la serie del juego del calamar y la disciplina del CRO. Bueno, o sea, es decir, para alguien que entienda más de la serie que de CRO, seguramente lo que le va a resultar es fácil de comprender en qué consiste esto del CRO. Madre mía, plantillas no, Sergio, pero lo que son enlaces, yo creo que la descripción del vídeo del podcast va a estar llenito. Así que todo eso, como digo, estará en la descripción. Y nuevamente, Sergio, lo dicho, que muchas gracias por pasarte por Campamento Web y ojalá nos veamos muy prontito. Eso es, a ti, Emilio, muchísimas gracias y cuídate mucho. Igualmente, adiós. Chao.